¿Nos contarías ahora la historia de esta persona que la apresan por un crimen que nunca cometió, pero que sí cometió su primo? Mira, ese asunto está, híjole, también bien interesante. Le dicen, la verdad, te van a acusar de homicidio. Y el chico, pues obviamente volteó y, ¿cómo que de homicidio? Sí, es que tú sabes que pasó este hecho hace tanto tiempo y sabemos que la persona que lo cometió es familiar tuyo. Y entonces, mi cliente, por temor a las represalias de la familia y del primo, se queda callado. Porque sí, yo salgo, pero después voy a tener que enterrar a mi mamá, a mi hermana, a mi papá y a todos, porque yo no sé cuál puede ser la represalia que me puedan hacer. Entonces, pues de que esté uno aquí adentro a que yo sepa que me pueden matar toda la familia, pues mejor uno adentro. Él tiene ya una sentencia de 26 años por un crimen que no cometió. ¿Qué hay sobre los casos de homónimos? Son personas que tienen apellido y nombre igual. Igual. Ese es un homónimo, exacto. Apellido y nombre igual, ¿ok? Nos pasó uno de un jovencito que entra a un Oxxo y él sí estaba intentando robar un six de cervezas y una cajetilla de cigarros. Se lo llevan. Cuando llegan a la fiscalía y ponen su nombre, le dicen que 7 años atrás había estado acusado de robar una bodega con $1,000,000 en mercancía. Y el chico, obviamente, pues pálido, y le dijo, no, espérate. O sea, sí, yo reconozco que ahorita intenté robar un Six, pero yo no robé ninguna bodega. Pero su problema no solo era el homónimo, era el mismo día de cumpleaños y el mismo mes de cumpleaños. Y entonces el chico trabajaba un mototaxi, entonces se ve cómo llega, en el video se ve sí cómo llega, y como al cuarto para las 12 se ve que sale solamente él. Se sube a su mototaxi a casa de su mamá a recoger a sus 3 hijos, los 3 niños menores de edad. Cuando él regresa con sus hijos, sube, cuando la nena entra a la casa, obviamente pues grita, porque la señora, la esposa, está casi muerta en el piso, apuñalada. Despuésito, más o menos como al 9 meses, 1 año, a él lo detienen, le giran orden de aprehensión y se lo llevan. Y entonces, bueno, empiezan así como a salir como muchas teorías, también de parte de la familia del chico, donde nos decían que la chica tenía posiblemente un amante. En los documentos que nos entrega la fiscalía vienen las periciales y no estaba alterada, por ejemplo, la puerta. Entonces, si ella dejó entrar a alguien, tendría que haber sido alguien que ella conociera. ¿Y tu opinión en teoría apunta a que es inocente? Antes de empezar con el episodio, que quedó buenísimo, sé que muchos de ustedes son emprendedores o dueños de negocio y saben lo importante que es destacar entre toda la competencia, sobre todo en estas fechas. Así que como la piñata, no pierdas el tino y aprovecha el 50% de descuento que está ofreciendo Canva Pro, para que logres tus objetivos con diseños sumamente atractivos sin la necesidad de que seas un diseñador experto. Canva Pro cuenta con una interfaz intuitiva en donde encontrarás plantillas profesionales, millones de fotos y hasta un editor de videos. Ahorra tiempo y dinero con diseños profesionales con Canva Pro. También, si tú tienes un negocio o vendes algún producto o servicio y quieres anunciarte en un episodio de podcast como este, mándame un correo a esta dirección de Gmail: contacto jpmartineztv@gmail.com. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te recuerde cada que se suba un episodio como este. Quedó muy bien y me dices en los comentarios qué te pareció. Disfrútalo. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio del podcast de JP Martínez. El día de hoy estoy muy feliz porque está Jessica de regreso con nosotros. Jessica, si no viste el primer episodio, es necropsista, embalsamadora, licenciada en criminalística, en derecho, en pedagogía, tiene una maestría en métodos de investigación forense y actualmente también estudia idiomas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de sus experiencias como criminalista. Y antes de empezar con las historias, te invito a que la sigas en su cuenta, que es en Instagram, análisisforense.oficial, y también te dejamos su número de trabajo, que es el 55 50 60 80 88. Podrías tener asesorías de derecho, periciales y de temas que va a hablar y va a desarrollar durante todo este episodio.
Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nos contarías esta experiencia que tuviste, la situación en la que una persona llega a casa de sus papás, va a recoger a sus hijos y cuando llega a la casa de la esposa, pues la encuentra en el piso sin vida? ¿Nos contarías qué pasó alrededor de esto? Claro, mira, bueno, primero debes de saber que yo trabajo como crimi particular. Los abogados me contratan con los familiares para hacer periciales o medios de prueba que vamos en contra de la fiscalía. Ajá. Pasó así el hecho. La narrativa que él nos dio fue la siguiente. Llegué con mi esposa a mi casa aproximadamente a las 10 de la noche. Enfrente de su casa hay unas cámaras de un estacionamiento, una cosa así. Pero la casa es como un edificio literal que va hacia arriba, como 3 pisos, pero oscuro. No había ni un foquito, ¿no? El chico trabajaba un mototaxi, entonces se ve cómo llega, en el video se ve, sí, cómo llega, se bajan y él, lo mismo que él nos dijo, me bajé y nos subimos a la casa. Como por ahí eso fue como a las 10 de la noche más o menos, y como al cuarto para las 12 se ve que sale solamente él. Entonces el chico sale, se sube a su mototaxi y avanza aproximadamente 8 o 9 cuadras a casa de su mamá a recoger a sus 3 hijos, los 3 niños menores de edad. En ese momento que él va y hace eso, supongo yo que con el ruido de su moto y todo, no escucha nada, se da la vuelta y se va. Cuando él regresa con sus hijos de la casa de su mamá, la hija mayor, que es menor de edad, pero es la mayor de los 3, sube y te digo que se ve en el video cómo van con el teléfono así porque no hay ni un foco. Entonces están subiendo con la luz, alumbrándose con la luz del celular. Cuando la nena entra a la casa, obviamente pues grita porque la señora, la esposa, está casi muerta en el piso, apuñalada. Entonces, bueno, pues el chico trata de correr, de quitar a los niños, ayuda a la señora, sale, pide auxilio, llama a su familia, que te digo que vivían muy cerca, llega toda la familia, llega la familia de la señora y pues bueno, ¿no? O sea, hasta ese momento, de hecho, el chico no lo detienen de manera inmediata, se lo llevan para que dé su declaración, se llevan a los niños y todo. Entonces, el chico estaba como en shock en ese momento y pues los niños también al final son menores, ¿no? Claro. Despuésito, más o menos como al 9 meses, 1 año, a él lo detienen, le giran orden de aprehensión y se lo llevan. Entonces, a mí me contratan para hacer una pericial porque hay que verificar las diferentes vías de acceso que tiene el inmueble, porque justo el chico decía, es que yo no fui. Yo cuando me fui, ella se quedó bien y estaba haciendo la cena en lo que fui por los niños y regresé a la casa. Él no se encontró el cuchillo con el que la apuñaló. Entonces, pues bueno, y muy importante, que yo ahí sí no puedo hacer nada, pero una señora que vivía en la esquina vendía como garnachas o cosas así, y entonces ella dice que escucha cuando la señora le grita al chico, X, ayúdame, ayúdame, pero el problema fue que el abogado no puso testigos. No me preguntes por qué, porque yo no llevo la teoría del caso, la lleva el abogado. El abogado dijo que no era necesario poner el testigo, que había escuchado que la chica gritara. Yo, si me lo preguntas como abogada, te diría, creo que era muy importante, porque eso nos ayudaba a comprobar precisamente que cuando él salió, la chica estaba viva porque alcanzó a gritar. Ahora, una vez que pasa todo este evento, él nos decía justamente que donde está su casa, arriba en la ventana, hay unas escaleras. ¿Has visto aquellas escaleras que son como pegadas al inmueble? Que son como de bombero que van hacia arriba, sí, pero que están pegadas. Había unas escaleras así. Del otro lado se pudieron haber brincado. Y entonces, bueno, empiezan así como a salir como muchas teorías, también de parte de la familia del chico, donde nos decían que la chica tenía posiblemente un amante. Y un problema es que en los documentos que nos entrega la fiscalía vienen las periciales y no estaba alterada, por ejemplo, la puerta. Entonces, si ella dejó entrar a alguien, tendría que haber sido alguien que ella conociera o que viviera en el mismo inmueble, porque abajo hay más pisos y hacia el fondo era como, pues sí, como una vecindad o algo así, ¿no? Entonces, ahí nosotros precisamente lo que hacemos es trabajar periciales que nos ayuden a demostrar que
si bien no puedo a lo mejor demostrar que no fue el chico, porque yo tampoco estuve ahí, pero sí puedo poner en duda que no fue el chico. ¿Cómo lo voy a poner en duda? A partir de mi pericial, que eran, los diferentes vías de acceso que hay. O sea, no solo hay una puerta principal. La persona que pudo haber entrado por cualquier otro lado. También podemos buscar las posiciones víctima-victimario. Podemos buscar el tiempo que el chico tardó y cuánto, porque en el dictamen que puso el médico en la carpeta dice que la chica todavía estaba viva cuando los hijos llegaron, y la hija mayor sí dice que alcanza como a la señora como a quererle hablar y ya no logra hablarle. Entonces, si tomamos en cuenta supuestamente que el chico lo hubiera apuñalado, de ese momento al momento que él fue por sus hijos fueron más de 10 minutos. Si las apuñaladas que fueron por la parte de atrás en la espalda, se hubiera quedado sin oxígeno en 5 o 6 minutos. Y cuando el médico hace su necropsia, él dice que todavía estaba viva cuando la chica llegó y que pudo haber durado más o menos 5 o 6 minutos. Eso nos ayudaba a comprobar que entonces la mató después de que el chico salió de su casa. Pero todo eso tenemos que hacerlo durante el juicio y a partir de diferentes periciales, que eso es lo que hacemos nosotros. Trabajar esas periciales para poder ayudar a comprobar que no fue. Te digo, si bien no logramos a lo mejor comprobar que no fue al 100, pero sí podemos poner en duda al juez, para que el juez pueda tener la duda razonable y entonces pueda decir, híjole, aquí ya me pusieron en duda. Y entonces se supone que las teorías del derecho nos dicen que cuando hay una duda no puedes sentenciar porque no está claro el hecho. Entonces eso es lo que hicimos en ese asunto. ¿Cuál es la situación actual del chico? ¿Ya salió o sigue? No, lleva en proceso como 5 años más o menos. Todavía fue antes de la pandemia. ¿Está apresado? ¿Está en una cárcel? Sí. Se encuentra en la cárcel de la Ciudad de México. Así es. Pero vamos, te digo, yo en esa parte yo no puedo hacer nada porque yo no estoy en ese caso como abogada, estoy como perito. El que lleva la teoría del caso es el abogado. El que pide que se desahoguen las pruebas es el abogado. Yo solamente me encargo de hacer la pericial y cuando a mí me toca ir a desahogarla, yo me presento, desahogo mi pericial y listo. Entonces ahí yo no me puedo meter de manera jurídica, ¿no? ¿Y tu opinión en teoría apunta a que es inocente? Inocente. Sí, claro. ¿Sabes? Yo creo que en estos lugares sí ves muchas injusticias y ves muchas cosas muy feas, pero yo te podría decir, ¿por qué tendría que exponer un papá a sus 3 hijos menores a tener que ver a su mamá muriendo, ¿sabes? Y el chico era, al final, también yo creo, si él hubiera sido, híjole, pues se da la fuga porque sabe que lo hizo. Tuvo 8 meses para darse la fuga, si es que eso hubiera querido hacer. No lo hizo. Al contrario, el chico siguió trabajando todos los días ahora para mantener a sus 3 hijos. Y que aparte se los quedó la mamá del jovencito. Y el chamaquito, el más pequeñito, es... imagínate qué niveles de estrés tenía o lo sometieron mucho tiempo porque también estaban solicitando a la familia de la chica la custodia del niño. Y él hizo un niño que llegaba al juzgado y de pronto te dabas cuenta y ya se había hecho pipí. Entonces, eso nos habla del trauma que trae, del evento de lo de la mamá, del asunto que están peleando su custodia y pues obviamente es un niño pequeño que a lo mejor se queda como, no estoy entendiendo nada, pero estamos aquí otra vez. Entonces, yo creo que es mucho estrés para un niño. ¿Por qué un papá tendría que someter a sus hijos a eso, sabes? Claro. Y yo sí creo que el chico no lo hizo, al contrario. Él trabaja desde dentro del reclusorio, hace... como manualidades y se las da a la mamá para que las venda, para que puedan seguir produciendo dinerito, porque los niños son pequeños, son 2 de primaria y una que supongo que ya debe estar en la secundaria, la chica más grande. Y la teoría entre la familia es que hubo una persona amante que cometió un crimen pasional. Es correcto. Así es. Ahora, iniciamos con una confusión que tú me decías que existe a nivel general, que es el término criminalista y... criminología. Uh-huh. A partir del 2008 se hace una reforma en México que cambia el sistema de justicia. Nosotros llamábamos el sistema de justicia inquisitivo anteriormente, que era todos somos culpables hasta que demuestres lo contrario. Y entonces, no sé si por ahí te acuerdas que hubo no sé si fue película o documental muy famoso en México que se llamó Presunto Culpable.
Y entonces hablaba precisamente de un chico que agarran en la calle y lo meten a la cárcel. Y ya cuando está así como tras las rejas, le dicen, por cierto, estás acusado de homicidio. Entonces, eso era lo que era antes el sistema inquisitivo. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Y eso nos llevaba al problema de que la gente dijera, oye, pero ¿de qué fue? ¿Cómo pasó? ¿Y cómo te lo voy a demostrar? Ese es tu problema. Por lo pronto te quedas encerrado, ¿no? Entonces, a partir de que se hace esa reforma, precisamente, ahora todos somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario. Pero junto con esa reforma viene que piden que toda la gente que trabaje para el sistema de justicia sean licenciados y sean personas que realmente están estudiadas en el tema que estén tratando, porque anteriormente, por ejemplo, los criminalistas le decían los levantamuertos y aparte eras el primo del amigo del compadre que metía a trabajar o mi hermano que lo metía a trabajar. Y no necesariamente tenían que saber nada de criminalística, solo éramos los levantamuertos. Cuando se hace esta reforma, entonces dicen, no, a ver, espera, ocupamos licenciados en criminalística, que son las personas que se encargan hoy día de ir al lugar del posible hecho delictivo. ¿Por qué te digo posible hecho delictivo? Porque nosotros recibimos la llamada del Ministerio Público para poder acudir hacia el lugar. Y él te dice, oye, tenemos un posible homicidio o posible robo, porque no nos consta hasta que lleguemos al lugar. No siempre. Digo, obviamente, si tenemos gente que está muerta, pues obvio, sí sabemos que hay un homicidio, ¿no? Pero te digo, no siempre, porque, por ejemplo, si llegamos y hay una persona suicida, entonces no hay un delito que perseguir. Por eso te digo que es un posible hecho, porque no me consta hasta que yo esté ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy día los crimis? Vamos al lugar, hacemos los levantamientos y, lo más importante, la recuperación de indicios. Y lo llevamos en un documento que hoy día se llama cadena de custodia. Este registro de cadena de custodia es donde yo pongo a qué hora estoy llegando, qué es lo que estoy levantando, cómo lo estoy levantando y cómo lo voy a trasladar hacia los laboratorios o hacia las fiscalías. La idea de todo esto es proteger los indicios para que al momento que se presenten en un juicio, entonces el juicio pueda llevar los medios de prueba más eficientes, más sin contaminar, como más claros, y eso realmente ayude a procurar justicia a las personas para que podamos ver si realmente es inocente o es culpable, tomando en cuenta sus indicios. Eso es lo que hace el criminalista. Por otro lado, la criminología se encarga del estudio de la mente de la persona, de las conductas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a hacerlo? Por ejemplo, no sé, la Mataviejitas, que fue un asunto muy sonado en México hace muchos años ya. ¿Qué te llevó a hacer eso? Y para que la gente, el criminólogo, pueda saber qué pasó en su cabeza, tiene que ir hasta su infancia. Y entonces tienen que buscar entrevistas, tienen que buscar patrones, tienen que ver qué fue lo que detonó o qué generó que esta persona comenzara a matar personas de la tercera edad, ¿no? Y aparte, muy importante, en su cabeza, cómo concibe esta persona esa idea. Porque a veces tú le dices, oye, es que, no sé, maté a 2, 3... No, los liberé a otro mundo o les di luz, ¿no? Entonces, eso es lo que es un criminólogo, saber sobre las conductas y cómo asimilas los hechos que cometiste, ya sea en esta realidad o en la realidad alterna que tengas en tu cabecita, ¿no? Entonces, son dos cosas completamente distintas, la criminalística y la criminología. Y los campos de trabajo son completamente distintos. Los criminalistas generalmente, pues, fiscalía, o como yo, que somos particulares. Y en la parte de la criminología, centros de readaptación social hoy día, algunos lugares donde se atienden asuntos de violencia de mujeres, de violencia de niños. O sea, los campos de trabajo son también completamente distintos. ¿Nos contarías ahora la historia de esta persona que la apresan por un crimen que nunca cometió, pero que sí cometió su primo? Mira, ese asunto está, también bien interesante. Acá nos contratan porque este chico sí ya acabó su juicio completamente, acabó. Él tiene ya una sentencia de 26 años por un crimen que no cometió. Él pasa lo siguiente, su familia de este muchacho sí se dedica, uno de los primos se dedica a delinquir, y en compañía de otra persona que vivía por ahí mismo por la zona. Ellos se dedicaban al robo de personas cuentavientes.
Entonces, bueno, supongo que les dan el aviso que hay una persona que acaba de sacar una cantidad que tampoco era mayor, o sea, no muy poquito, pero tampoco eran millones, eran 60,000 pesos que esa persona sacó del banco. Entonces, este muchacho agarra su moto junto con el otro que trabajaba siempre y van en busca de este señor en la camioneta para robarle los 60,000 pesos. El jovencito que es el primo de mi defendido no se baja de la camioneta, de la moto. Él está manejando la moto, pero trae su casco puesto y todo. El otro señor sí se baja, le intenta arrebatar la bolsita que traía el señor aquí como la mariconera. Y el señor pues obviamente se resiste a que le quiten su dinero. Y entonces forcejean, el señor se desespera, le da un golpe en la cabeza y después saca un arma de fuego y le dispara en la cabeza. Pues obviamente lo matan, ¿no? Y se van. Entonces... las cámaras de C5, que sí funcionan, las cámaras de C5 hacen el seguimiento de la moto y saben perfectamente bien, encuentran en dónde está la calle en la que entra la moto. Ahí te hago un paréntesis pequeño. La gente piensa que las cámaras son para cuidar su casa, como ¿por qué no ponen una cámara directo a mi casa? Y no, las cámaras no son para cuidar la casa. En realidad nos ayudan con las avenidas principales. Ahora, por ahí tenemos una ley que es la Ley General de Seguridad Pública. Esa ley nos dice que las cámaras, por ejemplo, no deben de apuntar específicamente hacia como algún edificio, porque imagínate, aquí, por ejemplo, si tuvieras una cámara directa hacia tu ventana, entonces como me están vigilando todo el día, sí. Ahorita al rato, entonces se supone que no se debe de hacer eso. Por eso tenemos cámaras que giran 360, cámaras 180 y cámaras fijas, pero deben de ser siempre hacia avenidas principales o algunas calles, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí para que la gente sepa que no es para cuidar su casa. Entonces, bueno, hacen el seguimiento con las cámaras para llegar hasta la calle de este chico, que no fue en un día, tardaron meses después de que pasó el hecho. Cuando dan dónde está la calle de esta personita, pues bueno, intentan como buscarlo, pero no logran dar con él. Y encuentran a mi cliente, que para su mala suerte, pues como es su primo hermano, se apellidan de la misma manera. Haz de cuenta, un ejemplo, Pérez González. Los dos son Pérez González. Y como son familia, pues los dos son altos, morenos, medios gordillos, nada más que uno es más flaquito. Mi cliente es más llenito. Y casi tienen las mismas características porque son primos hermanos. Su mamá es hermana de la mamá y el papá es hermano del papá. Entonces, sí tienen como las mismas características, solo les distingue, te digo, el mío es un poco más robusto y tiene tatuajes. Y el otro sí también tiene tatuajes, pero en diferentes partes del cuerpo, claro. Y obviamente diferentes tatuajes, ¿no? Entonces, cuando a mi cliente lo agarran, mi cliente era un jovencito trabajador, trabaja fuera de una universidad, él vendía papitas, frutas, todo lo que venden afuera de las escuelas. Y llevaba muchos años trabajando ahí, muchos años. De hecho, su familia sigue trabajando ahí. Entonces, a él lo agarran en el puesto donde trabaja. Cuando lo van a subir a la patrulla, lo primero que le dicen es que lo están subiendo porque tienen reporte de venta de droga. Y él dice, no, yo no vendo droga. Yo llevo aquí trabajando toda mi vida y yo no vendo droga. Pero súbete. Y se lo llevan. Él ni siquiera puso resistencia porque dijo, no. O sea, sí, vamos, no hay problema. A mí me pueden revisar completo. Yo no vendo droga. Pueden revisar mi puesto, lo que quieran, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, se les fue el gancho para subirlo a la patrulla y se lo llevan. Y ya cuando van en camino, le dicen, la verdad, te van a acusar de homicidio. Y el chico, pues obviamente volteó y ¿cómo que de homicidio? Sí, es que tú sabes que pasó este hecho hace tanto tiempo y sabemos que la persona que lo cometió es familiar tuyo. Y entonces mi cliente, por temor a las represalias de la familia y del primo, se queda callado. Y dice, no, es que no sé de qué me hablas. No, me estás confundiendo. Y así se lo llevaron hasta la fiscalía. Lo procesaron, le hicieron todo un juicio, yo no llevé ese juicio, intentaron hacer por todos los medios que se viera que él no fue, no lo consiguieron y lo metieron a la cárcel y le dieron 29 años. Ahora, creo que no me acuerdo si fueron 26 o 29, pero justo yo cuando platiqué con él, yo le dijimos, ¿no? Como, ¿por qué no dijiste la verdad? O sea,
te hubieras ahorrado no solo todo un juicio, te 29 hubieras ahorrado años. 29 años de prisión. Y entonces nos dijo, no, porque sí, yo salgo, pero después voy a tener que enterrar a mi mamá, a mi hermana, a mi papá y a todos, porque yo no sé cuál puede ser la represalia que me puedan hacer. Entonces, pues de que esté uno aquí adentro a que yo sepa que me pueden matar toda la familia, pues mejor uno adentro. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo con él, porque ya le hicieron un amparo, vamos, ya agotaron todas las medidas que se pueden hacer en un asunto. Ya se hizo acabó su juicio, después le hicieron la apelación, después le hicieron el amparo y pues le fue negado de 32 años, me parece que le bajaron a 29, 26, algo así, pero al final del día, ¿cuántos años son de prisión, no? Entonces, lo que estamos haciendo con él hoy día es una incidencia de inocencia, que esto nos ayuda porque tenemos pruebas nuevas que podemos volver a tratar de cuestionarle al juez y desafortunadamente la persona que sí cometió el hecho falleció. Entonces tenemos como las características más específicas de esa persona y a partir de esa incidencia de inocencia vamos a tratar una vez más y es el último medio de prueba que tiene este chico. Si atrás de lo que hagamos nosotros ahorita en este trabajo no se logra sacar, pagará sus 29 años, sin duda. Por su primo. Por el primo. Y ahorita él lleva ya en prisión, me parece que lleva como 3 o 4 años en prisión. Dios mío. Pero al final del día no lo cometió, ¿sabes? Y es muy triste porque es una familia trabajadora. O sea, si tú alguna vez conocieras a la familia, son gente trabajadora. La hermana es chica que estudia. La familia me contactó porque yo le daba clases a su hermana justamente. Entonces la chica me contacta para que le hagamos la pericial y le llevemos la incidencia del amparo, ¿no? Entonces, la incidencia de inocencia, perdón. Entonces, son casos bien tristes porque yo veo que la familia, te digo, que la familia se esfuerza, que la familia trabaja y es muy importante porque siguen teniendo esa última esperanza de poder sacarlo y vamos, no es como que puedas limpiar 4 o 5 años de prisión y seguir tu vida, pero por lo menos ya está fuera, ¿no? Por lo menos porque el chico está joven, el chico tiene 25, 26 por ahí, está jovencito. Si él se queda a pagar ahí sus 26, 29 años de prisión, mi amigo va a salir de ahí 50 y tantitos. Y digo, no es que una persona te pueda decir a los 50 se te acaba la vida, pero ¿qué puede hacer a los 50? Ya se le fue la vida, la verdad. Ya se le fue la oportunidad de una familia, se le fue la oportunidad a lo mejor, no sé, de estudiar, se le fue la oportunidad. Y todo por algo que él no cometió. Eso es lo frustrante. Eso, exactamente. ¿Y consideras que hay probabilidad de que sea exitosa la incidencia? Todas, sí, claro. Estamos trabajando, te digo, con testigos nuevos, con pruebas nuevas, que en realidad una incidencia de inocencia es muy complicado porque básicamente vamos a pelear pues contra la Suprema Corte de Justicia. Entonces es muy complicado y hay que hacerlo como muy meticuloso y específicamente saber qué tipo de pruebas sí puedes meter, que sea algo que sí consideren como, a ver, esto puede venir a cambiar el hecho. Eso es lo que estamos haciendo. Yo le doy todas las esperanzas a este asunto porque te digo, no me gusta saber que el joven es inocente y está ahí. Y de todas maneras el primo lo agarraron después. Él está en otro reclusorio, también de la Ciudad de México. Pero lo agarraron después. O sea, te das cuenta que el chico sí era todo un personaje ahí. ¿Qué hay sobre los casos de homónimos? Son personas que tienen apellido y nombre igual. Igual. Ese es un homónimo, exacto. Apellido y nombre igual, ¿ok? Ahí, por ejemplo, nos pasó uno de un jovencito que entra a un Oxxo y él sí estaba intentando robar un six de cervezas y una cajetilla de cigarros. Y bueno, lo agarran. El jovencito tendría, que te gusta, más o menos como casi 30, pero joven, pues al final. Yo digo, ¿no? Los 30 son jóvenes. Sí, concuerdo. ¿Estaba borracho o qué?
Sí, andaba como en la fiesta y entonces él lo que nos dijo fue que perdió la cartera y entonces se le hizo fácil en la fiesta entrar a un Oxxo, agarró el Six, pidió los cigarros y como las puertas del Oxxito estaban abiertas, pues entonces yo creo que mi amigo debe haber dicho, pues ahorita me volteo y corro y de volada. Lo que no contaba era que el chico del Oxxo también corrió atrás de él y corrió el disque guardia policía, no sé qué estaba ahí, y lo agarraron y pues como estaba tomado, entonces aparte de todo se cayó y se fueron los otros dos encima de él y lo agarraron muy fácil. No corrió ni una cuadra, lo agarraron a media cuadra, ¿no? Y él sí justamente dijo, no, o sea, yo sí acepto que me equivoqué, no sé por qué lo hice. Se lo llevan, cuando llegan a la fiscalía y ponen su nombre, le dicen que 7 años atrás había estado acusado de robar una bodega con $1,000,000 en mercancía. Y el chico obviamente pues pálido y le dijo, no, espérate. O sea, sí, yo reconozco que ahorita intenté robar un Six, pero yo no robé ninguna bodega. Y entonces nos llaman para hacer la pericial de este muchachito, pero su problema no solo era el homónimo, era el mismo día de cumpleaños y el mismo mes de cumpleaños. Solo la diferencia era el año. El único problema es que cuando verificamos la carpeta que tenían abierta de hace 7 años que había pasado el hecho de la bodega, supuestamente le habían tomado una fotografía al que en ese momento haz de cuenta que era Juan Pérez Pérez. Y la fotografía, les tomaron la peor foto que pudieron encontrar, ¿eh? O sea, fue como de, sí, la foto. Y ahí yo creo que con cualquier foto, cualquier cámara. Porque yo te podría asegurar que en ese momento esa personita que sí hizo ese hecho tuvo que haber pagado algún dinero para que lo dejaran ir. Algo pasó ahí. Y entonces, pero la carpeta se quedó abierta ahí como, pues ahí una más archivada. Cuando sale el homónimo de mi cliente, pues obviamente sacan la carpeta y la traen. Y cuando nos dicen, no, es que, o sea, sí está bien lo del Six ahorita y la cajetilla de cigarros, pero ese es su problema, el menor de todos. Y le dije, ¿cuál es el mayoritario entonces? Y me dijo que está acusado de robo de una bodega. Entonces ahí, por ejemplo, la pericial la hicimos en antropometría. Antropometría es antropo, hombre, y metría, medidas, que son las medidas generales del hombre. Entonces, la idea era poner la foto de esta persona de hace 7 años y la foto de mi cliente de hace 7 años. Y entonces hacemos una confronta en cuanto a los puntos cranométricos, hacemos una confronta en los rasgos generales, en, no sé, los cigomáticos, los ojos, la parte de la nariz, la boca, cómo son los labios, las orejas, cómo se le ve el pelo a uno, el otro, la barba, si traía bigote, o sea, todo eso es lo que se hace en esa confronta para poder tratar de demostrar que de todas maneras, como se veía mi cliente hace 7 años y a cómo está esa foto, no coincide, ¿no? Uh-huh. Y en la parte de las medidas, pues obviamente también tiene que venir el peso de mi cliente, la estatura de la otra persona. Se supone que tendría que haber venido también su lista completa porque lo pasan con el médico legista y no venía esa ficha sinaléptica completa, no venía. Y una foto muy mal tomada. No, la foto yo te digo, la tomaron yo creo con las cámaras de esos años como desechables de ahí te va con el rollito y vámonos. O sea, de la pésima calidad. Pero al final tuvimos que trabajar con esa fotografía y se demostró que por la edad de mi cliente, porque él tenía más o menos 30, y entonces obviamente, bueno, contando 7 años para atrás, pues tenía 23. Uh-huh. Entonces a los 23 él se encontraba en otro estado estudiando la preparatoria. Ni siquiera había acabado la preparatoria. Y entonces se pudo comprobar porque él presenta su hoja de la escuela. Bueno, nosotros, porque él estaba preso. Nosotros presentamos la hoja de la escuela. Eso lo hicieron mi colega porque es abogado. En mi despacho trabajamos abogados en materia penal. Tengo una abogada con la que trabajo en materia civil y yo hago las periciales o también participo de manera jurídica en ambas cosas. Entonces, por eso cuando digo hicimos, sí nos encargamos del juicio, pero para meter las periciales ya lo hago yo de manera personal o mi colega Paulina también o alguna de las chicas de análisis forense, Brenda o Liz, dependiendo, te digo, de qué es la pericial, es quien la toma. Y pues con este jovencito fue lo que se hizo la confronta de manera física con las fotografías y se pudo comprobar realmente que no fue él, que hace 7 años atrás estaba en sus 23 y la fotografía de esa persona más o menos mostraba el físico de una persona de 30.
ya como más maduro, más grande. Entonces, en ese sí nos fue muy bien y a partir de las periciales logramos que lo sacaran. Lo soltaron. Sí, pero nos costó, O sea, no fue como de un día para otro. Nos costó más o menos 3, 4 meses. ¿Y qué hay de su crimen real? Ese Six y los cigarros. La cuenta que era de los cigarros y las cervezas no era más de 300 pesos. Entonces se pudo hablar con la gerente del Oxxo. El chico, por supuesto, pidió una disculpa y se hizo la reparación del daño, que era pagar sus respectivos 300 pesos. Se les pagó todo lo de la farmacia, porque te digo que se cayeron todos encima de él. Y entonces uno que estaba raspado de acá, que el otro que yo me pegué acá, que no sé qué. Se hizo toda esa compostura porque ese fue el menor de sus problemas. Claro. O sea, ya en realidad eso lo hubiéramos solucionado ese mismo día. Eso. Pero si como brincó lo de la bodega por el homónimo, ahí ya le cambió el panorama y eso le costó más o menos 3, 4 meses de prisión. Seguro habrá personas a las que le despertamos este miedo por esta historia de, pues oye, personas que se apelliden igual a mí, yo puedo ser responsable de sus hechos. ¿Es algo común y hay alguna forma de saber si se tiene un homónimo? Pues mira, la verdad no es como muy comunes. Sí los llega a ver, pero la verdad es que no es un hecho tan común. ¿Cómo puedes saber si tienes un homónimo? En la página, por ejemplo, del CURP, en la página de las cédulas, a veces aparecen 3, 4 personas con el mismo nombre y mismos apellidos. Ya nada más habrá que buscar qué cédula o de qué persona estás buscando. O sea, sí hay maneras como saber de los homónimos, pero te digo, la verdad es que no es como tan común el asunto de los homónimos. Llega a pasar, pero no es muy común. Aparte, yo creo que eso también era algo que se podía dar anteriormente con mucha más facilidad, porque no existían los medios electrónicos que hoy tenemos. Hoy día tú puedes sacar tu licencia en el celular, tu INE, tú puedes sacar todo, hasta la cartilla del perro ya en el INE, todo. Entonces, en tu celular, perdón. Entonces, yo creo que ya eso ha aminorado un poco el hecho de poder tener ese tipo de errores de los homónimos. Un crimen como ese de precio menor, como un Oxxo, unos cigarros y un Six, es normalmente reparación de daño, porque alguna vez recuerdo perfectamente un profesor de la primaria que se llamaba Rodolfo, nos contaba a nosotros, no sé con qué intención, pero yo pienso que como para desalentarnos que no robáramos, nos contaba de una persona famosamente llamada en Querétaro el Gansito, que se robó un gansito de una tienda y estuvo en prisión no sé cuántos años. Es que ¿sabes qué pasa? Que antes era distinto. Te digo que antes era, claro, eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Hoy día eres inocente, pero hoy día existe esa figura de la reparación del daño y se pudiera llegar a un acuerdo. O sea, se evita que la gente pise la cárcel, porque también llevemos con eso que está hoy día muy fuerte, por ejemplo, los asuntos de la reinserción social. La reinserción social es algo que cuesta mucho en México por todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te lo cuestionaría a ti. Tenemos una persona a lo mejor que, no sé, cometió un homicidio. Tenemos a alguien que cometió un secuestro y tenemos a alguien que robó dinero de una caja. Y tú tienes una panadería. ¿A quién contratarías? Ah, caray. Homicidio, secuestro, robo. Dios mío. Híjole, ninguno me convence, pero si tengo que elegir a uno, si tengo que elegir a uno, yo pensaría, nada más porque sí, tal vez al secuestro. Pero el dinero no, porque pues me va a robar directamente. Pero es que fíjate, justo ese es uno de los problemas de la reinserción social. Ese es uno de los problemas. O sea, primero, las sentencias que están dando en México ahorita están por los cielos. Y claro, van de acuerdo al delito, ¿no? O sea, feminicidio, todo eso. Claro. Pero con los delitos de robo, que a lo mejor podrían ser delitos menores, o, por ejemplo, en un secuestro, la participación que tuviste en el secuestro tiene mucho que ver. No es lo mismo el que secuestra directamente al que le da de comer nada más, ¿sabes? Entonces, bueno, suponiendo que tú tienes tu panadería y te dicen contrátalo, porque tú puedes meter tu negocio dentro de los programas de reinserción social para que contrates personas que han sido privadas de su libertad, que eso también ayuda, ¿no? Porque les cuesta mucho trabajo conseguir trabajo afuera. Entonces, bueno, eso genera que la gente
te cuestione al cual contratas, ¿no? Y fíjate, fue una pregunta muy random que te acabo de hacer, pero sí te quedas pensando, híjole, ¿a cuál contrato? Y aparte piensas todas las posibilidades que puede haber. Vas caso por caso. Caso Lo hago por enojarme, caso. Exacto. Me va a robar. Se da cuenta que tengo una lanita de más, ¿no? O sea, claro, ese es un problema muy serio porque si lo analizas desde esa manera, que a lo mejor, la gente puede decir, no, es que ya pagó su delito. Sí, pero el delito está. Y te digo, aquí en México, con la sociedad que tenemos, esto es muy marcado. Eres ratero y todo tu vida vas a ser ratero. No importa lo que pase. Y no importa que pasen 20 años, toda tu vida vas a ser ratero, ¿no? Porque ya sí, la gente ya te marcó con eso. Entonces, ese es un problema muy grande hoy día en México porque la reinserción social se está dando no de la manera que tendría, se evita que la gente vaya a dar al reclusorio, para que no haya, porque también pasa, que entran por robo y salen con doctorado en secundaria, porque obviamente adentro no vas a conocer a pura gente que haya robado un Oxxo. Claro. Ya conociste al que hizo esto, al que hizo el otro, gente que sí lo hace, o sea, gente que sí es mala. Y entonces, a lo mejor entraste por robo y sales con doctorado en secundaria. O sales con amistades que no son tan amistades, claro, y entonces ya vas a comenzar a ver la vida distinto o a querer delinquir de manera distinta, ¿sabes? Entonces, por eso se intenta que cuando son robos menores la gente no pise las prisiones. También quiero pensar que al gobierno no le conviene albergar a tantas personas en la cárcel y de alguna forma mantener y tener tanto dinero destinado a eso, ¿no? Es correcto. Fíjate que yo, algo que me gusta mucho como maestra y de maestra de criminalística, intento llevar a mis alumnos a visitas al reclusorio por muchas cuestiones, pero son visitas educativas, ¿no? Entonces, bueno, cuando se nos da la oportunidad de ir al reclusorio y llevarlos, me gusta llevarlos porque quiero que vean la realidad de un reclusorio en México. No es fácil. No está tan padre vivir en un reclusorio, aunque tengas dinero, porque se dice siempre que el reclusorio es el hotel más caro de México. Y sí, porque ahí se paga por todo vas a pagar. Pero yo los llevo con la intención de que vean que estudiar, que trabajar por la derecha está mejor que llegar a un reclusorio en algún momento. Te voy a contar una pequeña anécdota. Tuve una alumna jovencita, te lo juro, esa niña hasta el día de hoy me da mucho pesar. Haz de cuenta que yo la conozco estudiando en la universidad, pero entró de 17 años. Entonces, bueno, uno de los tantos días que estamos ahí en clase, llegó ella como muy arreglada, muy de fiesta. Ella iba en sabatino. Y entonces yo la veo y le dije, ¿en dónde es la fiesta hoy? Que no me invitó. Y me dijo, maestra, es mi cumpleaños. Y le dije, pues feliz cumpleaños. Y me dijo, sí, cumplo 18, pero muy contenta, ¿sabes? Entonces yo le dije, qué bueno, bienvenida a la mayoría de edad, pero eso también trae mucha responsabilidad. Pero qué bueno que ya eres mayor de edad, ¿no? Y entonces pasó. Y le dije, bueno, pues festeje con mucha precaución y diviértase mucho en su fiesta. Pasó. A los 8 días fue a clases, a los 15 ya no, y luego ya no, y luego ya no. Y su hermano tampoco, iba su hermano ahí con ella. Y un día me mandan a hablar de la dirección y me dicen, maestra, ¿puede bajar, por favor? Y te lo juro que yo cuando entré a la dirección y veo una carpeta puesta encima del escritorio, yo dije, es esta personita. Así lo sentí. Y entonces me dice la directora, me dice, siéntese, maestra. Y me dice, mire, tenemos una situación con una alumna. Y le dije, claro. Y me dijo, la alumna está acusada de secuestro. Y yo dije, mío, por Dios. O sea, yo le veía una cara de pan de Dios. Y le dije, ¿de secuestro? Y me dijo, sí. Y le digo, ¿puedo? Y me dijo, sí. Entonces me da la carpeta y me dice, a ver si pudiera usted leer la carpeta y saber si puede, como perito, entrar en alguna pericial y hacer alguna colaboración para ella, ¿no? Y le dije, claro, yo lo reviso. Y fíjate, nada más es lo que te digo, de pronto cuando están tan jovencitos se les va la cabra al monte. Esta chica andaba, ella de 17 años, empezó a andar con un chico de 28, 29, por ahí. Uh-huh. Y este chico la convence de que le ayude a participar, que participe en un de un señor dueño de una panadería. Yo no sé
la verdad, con qué palabras se lo haya puesto, con qué facilidad se lo manejó para que ella cediera y dijera que sí. Y lo más caótico es que nosotros, del día que ella faltó a los 8 días, nos tocaba la visita al reclusorio, a la que por supuesto ella ya no alcanzó a ir. Y entonces, bueno, el chico la convence de que hagan el hecho. También hay que ver un poquito el contexto de vida de la chica. La mamá tenía mamá ausente, se falleció su mamá, el hermano estaba ya con su pareja, el papá pues trabajaba todo el día. Entonces, básicamente la chica estaba como solita y encuentra a esta personita que al final, o sea, yo no es que yo la justifique, pero sí un poco es una jovencita de 17 años y ¿qué tanto te puede lavar el cerebro una persona de 27, 28? Totalmente. Entonces, él logra, te digo, la logra convencer y ella, porque hay un video de ese hecho, entra a la panadería con otra chica. Afuera están 2 camionetas que son los que van a llevarse a la persona. Y al momento que ellas intentan como llevárselo, y eso nada más como jalándolo, o sea, no habían hecho nada más agresivo. De todas maneras, los chicos de la camioneta yo creo que se empiezan como a asomar y se empiezan a impacientar de que no salen y entonces se meten 3 de los chicos, con 2 con armas de fuego, le dan una golpiza al señor con el arma, roban lo de la caja y todo eso estaba pasando y ella en el video se ve así, con una cara de susto y pegada a uno de los estandes de pan, como de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque justo te das cuenta que no era una persona que estuviera acostumbrada a cometer delitos, sino su actuar hubiera sido distinto. Ella se le ve la cara de susto y se pega para atrás, como que no entendió qué fue lo que pasó. Y nada más el chico se ve como le hace como de ¡córrele! Y entonces ella se sale y se sube a una de las camionetas. Camioneta que agarraron como 4 cuadras más arriba, porque aparte de todo, todos inexpertos en lo que estaban haciendo, había cámaras, había una puerta que conectaba a la casa del señor, la esposa del otro lado se da cuenta de lo que está pasando con las cámaras, llama a la patrulla, o sea, los agarraron 4 cuadras más arriba. Esto fue en el Estado de México y pues obviamente ella fue a dar a la cárcel. Su siguiente problema eran 2 mujeres y ella sí está agarrada y la otra chica no. La otra queda en la otra camioneta con otro de los chicos y se dieron a la fuga. Los otros quedaron con la persona que secuestraron en la otra camioneta. Los otros 3 que habían entrado, que se subieron a la primera camioneta, están todos en el mismo reclusorio. Y ella está en uno femenil de aquí del Estado de México. Entonces, estos 3 primeros se habían puesto de acuerdo para decir que ella había sido la organizadora, que ella era la autora intelectual de todo el hecho. Y yo se lo dije a ella porque, bueno, yo no pudimos hacer nada nosotros por ella porque el papá dijo que él se iba a llevar su carpeta y que le iba a trabajar con su abogado. Entonces, pues bueno, ahí sí, no podemos hacer nada, ¿no? Pero ella, hasta el día de hoy, me habla por teléfono. Lleva 5 años privada de su libertad y su juicio, nada más nada. Cuando yo hablo, porque luego me habla por teléfono y, hola maestra, ¿cómo estás? Que no sé qué. Cuando yo la fui a ver al reclusorio como perito, porque te digo que íbamos a trabajar su carpeta, y pues obviamente me vio y bajó la cara, ¿no? Entonces le dije, no bajes la cara, levanta la cara, no pasa nada. La gente se equivoca y estás asumiendo la consecuencia de tu error. No pasa nada, levanta la cara. Me dijo, no, es que me da mucha pena con usted. Le dije, no te preocupes, yo vengo aquí a tratar de ayudarte, pero levanta tu carita, la dignidad arriba, ya te equivocaste, ahora vamos a solucionar. Y ella me decía que, me dijo, es que yo no fui, o sea, sí participé, lo acepto, pero yo no le pegué, yo no traía armas, yo no lo ideé. Yo no lo hice. Y me dijo, yo no planeé nada de esto. O sea, a mí me invitaron y yo accedí. Y le dije, ¿por qué accediste? Y me dijo, pues no sé, maestra, porque yo veo que mi papá estaba muy apretado, las colegiaturas de la escuela, material, y a mí se me hizo fácil. Y dije, claro, yo con eso voy, pago la escuela, no molesto más a mi papá con eso, se puede desahogar un poco. Me dijo, pues no sé, maestra, lo vi como algo fácil, que me iba a solucionar rápido y fácil la vida.
Y pues te digo, después el papá dijo que no íbamos a llevar el asunto, que él sí iba a llevar otro abogado con otros peritos y está bien. Pero hasta el día de hoy me habla y de pronto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué dice la vida ahí adentro? Y te digo, no ha llevado su juicio completamente, pero en todo caso, cuando lo lleve, como ese le están poniendo más o menos 49 años. Y estamos hablando de una chica que entró a los 18. Lo más, así, lo menos yo creo que le va a poder tocar, de acuerdo a la participación que tuvo en el hecho, serán por lo menos unos 20. Pero te digo, estábamos hablando de una chica que entró a los 18 años y hoy día lleva 5 años privada de su libertad por un hecho que sí cometió, pero no fue ideado por ella. Si hubiera tenido el tiempo de ver esa visita al reclusorio, no sé qué hubiera pasado, pero probablemente hubiera visto una realidad. Exacto, yo por eso te digo, por eso lo hago, porque yo digo, a lo mejor entrando se dan cuenta. Híjole, si tú me lo preguntaras, el reclusorio huele. No te puedo decir, pero, o sea, yo sé, huele como a encierro, a soledad, a tristeza, a enojo, a orines, o sea, pero es un olor extremadamente peculiar. Yo no huelo eso a lo que huele un reclusorio, no lo huelo en ningún otro lado. A mí no, de hecho no me encanta, la verdad, no me encanta ir al reclusorio, que siempre me duele la cabeza. Pero cuando yo voy a los reclusorios es como huele a reclusorio. Es un olor bien peculiar adentro. Y yo creo que si ella hubiera alcanzado a ir a esa visita, a lo mejor hubiera replanteado sus acciones y hubiera dicho, para nada quiero vivir aquí. No me encantaría caer aquí. Y eso a lo mejor nos hubiera ayudado a que no estuviera ahí hoy día y hubiera seguido estudiando. Siguiendo la línea, Jessica, de los casos de homónimos, ¿qué hay de esta persona que tuvo una acusación de haber pues robado con una tarjeta, pero en realidad había sido una persona que se llamaba exactamente igual? Él era el dueño de la tarjeta y había un homónimo que había cometido fraude con otra tarjeta, con el mismo nombre. Los asuntos de fraude con las tarjetas es más común de lo que crees, ¿eh? Aquí el único problema es el homónimo, pero eso es un delito bien común, el robo de tarjetas o robo de identidad para créditos y todo esto. Y este chico también, me lo querían culpar de que él había cometido todo este fraude y entonces al final cuando se dieron cuenta que igual el homónimo era Juan Pérez Pérez, pero ahí lo logramos liberar mucho más rápido con la pericial. Su mes de nacimiento no coincidía y la edad tampoco. Y entonces ahí y también yo, por ejemplo, no sabía y después investigamos y me pasó. Haz de cuenta que hace como 2 años andaba yo por allá por la playa en Huatulco, y estaba yo sentada ahí de la nada en la playa y me llega un aviso a mi teléfono que había gastado yo 10,000 pesos en un casino de Tijuana. Y yo cuando lo vi dije, ¿pero qué dijo? Y entonces marco de volada a mi banco, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Es que me acaban de hacer un cargo que de 10,000 pesos, que de un casino de Tijuana y yo ni en Tijuana estoy. Yo no sabía que los chips que vienen en las tarjetas traen GPS. Y yo, hasta ese día, esa chica que me atendió en el banco me dijo, permítame. Me hicieron mi registro de mi tarjeta y me dijo, en este momento usted se encuentra en este lugar. Yo no le había dicho a la chica dónde estaba. Yo nada más le dije, no estoy en Tijuana. Y entonces me dijo, no, tenemos tu registro de su tarjeta ubicada en Oaxaca, Huatulco, Oaxaca. Y yo así dije, bruja. Y le dije, ¿cómo sabe? Y entonces me dijo justo que ese pequeño chip era para identificación de las tarjetas y que traen GPS. Y entonces a este chico lo pudimos ayudar con pericial de geolocalización y con la pericial, te decía, hacer igual de antropometría para sus medidas y su perfil en cuanto a rasgos generales también. Esas son las dos que, híjole, esas periciales hoy día creo que han ayudado a muchas personas porque, por ejemplo, también cuando hay similitudes, cuando hay cámaras de video, entonces también se puede sacar como la fotografía del video y poder buscar los rasgos generales o particulares de una persona. Y esas periciales hoy día son de las que más se utilizan, sin duda, ¿eh? ¿Todos tenemos rasgos faciales exclusivos a nosotros? ¿O parecería que hay personas que pueden arrojar Híjole, algo es que casi tiene mucho que ver, o sea, todo, el pelillo, la complexión, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Yo podría decir persona de tez blanca, delgado, pelo corto, de lentes, pero al final del día, si te pones a pensar un poquito, lo que yo acabo de decir que son características que tú tienes,
¿Cuántos más las tiene? Sí, sí, La barba, porque al final tienes barba, no sé, los labios gruesos, ojos grandes, no sé, por los lentes, más o menos, color café, pero son rasgos generales. Sí. ¿Cuánta gente más puede haber con esas características? Más bien tendríamos que buscar alguna característica peculiar tuya. Okay. Que tendría que ser tatuajes, cicatrices, lunares o alguna marca de nacimiento. Esas serían como más específicas. Lo que te decía la vez pasada, que también por ahí vi que mucha gente había preguntado de la vacuna. Sí. Esa de la vacuna, te digo, no se toma en cuenta en México porque mucha gente la tiene. Y creo que después leí por ahí en tus comentarios que no solamente de México, ¿no? Que hay mucha gente en otros países que sí, hay algunos que dijeron que no, acá no. Había que no. Ajá, pero eso depende mucho del tipo de cicatrización y del tipo de país. Sí. Aquí en México, cuando nace un niño, ya tienen como su serie de vacunas que le ponen y esas son las que van a entrar de cajón, ¿no? Sí. No sé cuál sea la disposición en cada país, ha de ser distinto, supongo. Sí. Ahora, esta historia me pareció muy, muy interesante cuando me la contaste. Un empleado de gasolinera que entra al Oxxo a comprar algo y hay un altercado, ya nos dirás mejor, y lo intentan culpar. Es correcto. Este asunto es bien, fue bien complejo porque, bueno, estamos hablando de un jovencito de más o menos 22, 23 añitos que trabajaba en una gasolinería. Uh-huh. Entonces, bueno, el chico trabaja en la gas, él va como 2 cuadras más adelante al Oxxo. Cuando él llega al Oxxo, entra y en ese momento, despuesito de él, entran a asaltar el Oxxo. A la persona que está en la caja la golpean, pero también golpean a un cliente y le roban el dinero. En la cámara se ve como él está paradito y de pronto como que se pone así, como de ladito de un stand y entonces no le hace nada. Pero él estaba en la parte, ves que generalmente como que están las cajas y eso y los refris hasta atrás. Uh-huh. Él estaba en la parte de los refris hasta atrás. Entonces como todo el hecho pasó de enfrente, lo primero que, se van y cuando él se va como a salir del Oxxo, como que no sé qué pasó, pero ya me voy, lo agarran. Y entonces cuando llega la patrulla, la chica del Oxxo dice que él estaba coludido con ellos porque qué casualidad que a él no le hicieron nada. Y entonces la persona que estaba golpeada ya como que se levantó y dijo, no, sí, a mí me golpearon. ¿Por qué a ti no? ¿Por qué a ti no te hicieron nada? Y el chico pues otra vez, ¿no? Con cara como de, pues no sé, es que no, yo estoy trabajando, yo vengo. El problema es que cuando las personas que entraron hicieron 3 disparos, no hirieron a nadie de muerte, pero sí dispararon como al aire, a la tienda. Entonces ahí el problema es que al chico le dicen, pues por lo pronto, entre que vamos a ver si sí fuiste o no fuiste, te vas con nosotros. Se lo llevan y llegando allá, una vez que el MP pide los videos y se da cuenta que disparan y todo, entonces le dicen al chico, te vamos a tener que hacer la prueba de radicionato de sodio, que es uno de los componentes de la pólvora que se puede ver si la persona detonó o estuvo en contacto con pólvora, ¿no? El asunto con el chico es que como él se esconde atrás de un stand para que no lo vean, queda en un punto ciego de la cámara. Entonces, cuando se ve que disparan, sí se ve clarito quién es la persona que está disparando, porque aunque la cámara es a blanco y negro, se ve el chispazo de humo del arma. Aún así, a mi cliente le hacen la prueba de radicionato de sodio. Y entonces, obviamente, salió positiva. Pero sale positiva porque él trabajaba en una gasolinería y la gas tiene plomo. Y entonces es el mismo componente que tiene la pólvora. Obviamente su prueba, así se la hicieran 1000 veces, las mismas 1000 que iba a salir positiva. Entonces, en ese momento, el chico, por más que le dijo al MP, no, pero es que yo no hice, yo no fui, como sea, tu prueba salió positiva y con eso el MP junta los elementos para mandarlo a judicializar, que es al reclusorio. Cuando a mí me contratan como perito y veo que la prueba que le hicieron y veo que trabaja en la gas, le dije, no, pues es que claro que iba a salir positiva la prueba. Entonces ahí lo que nos compete ya hacer ahora es comprobar cuáles eran los componentes que tiene la pólvora, cuáles son los componentes que tiene la gasolinera para poder
comprobar que químicamente pueden tener las dos lo mismo y eso puede generar que saliera positiva la prueba. Como yo no soy químico, yo no pude hacer esa pericial. Mi colega la hizo. La que yo hice fue dentro del Oxxo, la posición víctima-victimario y los disparos que se ejecutan, los golpes de la chica y poder comprobar en todo momento que mi cliente en realidad estaba en un punto ciego, que no fue partícipe del hecho en ningún momento y poder comprobar que no detonó ningún arma de fuego. Entonces, ese fue un asunto caótico porque sí nos costó... Más o menos le costó 2 años que lo privaran de su libertad. Y mira que los abogados también se apuraron, porque se comprobó que trabajaba en la gas. O sea, el chico no era nuevo en la gasolinera. Ya tenía como más o menos 6, 7 meses trabajando ahí. Y su jefe dijo, no, él estaba trabajando. Salió a su hora de lunch y pues no sé dónde fue. Pues él puede ir a comer donde quiera. El chico había ido por una recarga y entrando a la caja se le da la vuelta y se va para atrás porque se le antoja un refresco. Ahí fue su error. Existir en un Existir Oxxo en fue su un lugar error. que no era su momento, pero pobrecita, porque te digo, aparte de todo, él decía, no, pues es que yo solo vine por una recarga y un refresco. Y eso le costó 2 años de su vida. Eso. Exacto. Y todo porque en realidad sí creo, ahí te podría yo decir que sí creo que fue muy incompetente de parte del Ministerio Público, porque a él obviamente le llegó la pericial de la prueba y en cuanto él vio que positivo a pólvora, o bueno, a los componentes de la pólvora, entonces dijo, sí pudo detonar el arma, vámonos. Y lo mandó, porque entonces sí pudo detonar el arma. Pero yo creo que le faltó un poquito ahí, no sé, de experticio o algo para poder decir, bueno, trabaja en una gas. Aparte, cuando nosotros llegamos a platicar con el chico, el chico nos decía, justo me dijo, es que si ustedes huelen la ropa que siempre traigo, lo que sea, todo huele a gas. Y traía su uniformito que se lo quedó, ese día se lo quedaron en el MP y se quedó en la caja de evidencias. Entonces, si tú sacabas el uniforme, huele a gas. O sea, sí era como... Su historia era muy creíble. Claro. Y de hecho yo hasta el día de hoy digo, pobrecito, porque sí, claro, él no fue partícipe del hecho en lo más mínimo. Él no fue. 2 años. 2 años le costó. Está esta frase, ¿no? De estuviste en el lugar incorrecto con las personas incorrectas. Y a la hora incorrecta. Pero pues en este caso no tenía nada que ver. Nada. Oye, en este caso del Oxxo que me dijiste que tu labor fue estudiar la trayectoria del balazo y que la otra persona estaba orientada hacia otro lugar, ¿cómo se ve este proceso de investigación, de estudio para determinar este tipo de cosas? Tenemos que trabajar con el video. Mira, un problema muy grande que tenemos los peritos particulares, y eso sí te lo puedo decir, es que, por ejemplo, yo no voy al lugar del hecho. ¿Cómo pasó el hecho? Yo no lo sé. Yo no voy al lugar del hecho, a menos de que el hecho hubiese sido en vía pública. Fantástico, porque es vía pública. Yo puedo ir, tomar fotografía, medir, ver las, no sé, características, consecuencias, todo. Pero cuando es un lugar cerrado, no puedo ingresar. A menos de que yo te toque la puerta y te diga, oye, ¿me dejas pasar? Y seguramente te van a decir no, porque saben que los peritos particulares trabajamos del lado de la defensa. Entonces, por ejemplo, cuando pasa eso de que no puedo ir al lugar y todo, yo trabajo con lo que está en la carpeta de investigación. Entonces, por eso yo les digo justo a mis alumnos también siempre, nosotros, la verdad, tenemos que ser mucho más fregones y mucho más listos, porque yo trabajo con lo que ya está hecho. Trabajo con las entrevistas, con las fotografías que ya fueron tomadas, con los indicios que ya fueron levantados, con los peritajes que ya fueron hechos. Yo trabajo con todo eso. Y a partir de eso, yo saco mis elementos para buscar elementos de estudio. Cuando tengo la oportunidad de ir al lugar, te digo, es otra cosa, porque yo digo, bueno, yo puedo tomar mis propias fotografías, puedo ver el hecho, puedo saber cómo pasó, pero cuando no, trabajas con lo que ya está hecho o con pruebas nuevas que tú puedas aportar. Y eso también es pues otra cosa. Por ejemplo, no sé, a lo mejor yo necesito comprobar que mi cliente no tocó esa arma de fuego. ¿Y entonces cómo lo voy a hacer? Pues con polvos, con reactivo para dactiloscopía, que es para sacar huellas digitales de armas de fuego, por ejemplo. Entonces ahí yo solicito que me permitan ir a la caja de evidencia
obtener el arma de fuego y por supuesto que me dejen sacarle huellas, a ver si es cierto que hay huellas y que son de mi cliente. Pero eso ya serían como periciales nuevas y aportar pruebas nuevas al hecho. Por ejemplo, alguna vez trabajamos un asunto de homicidio, un homicidio que se dio y de una señora que decía que cuando escuchó los disparos se agacha y se esconde. Pero luego en su entrevista narró todos los hechos como si los hubiera visto. Entonces, a la pregunta del millón es, ¿o te escondiste o lo viste? ¿Qué fue lo que hiciste? Ahí, por ejemplo, hacemos una pericial que se llama pericial en planimetría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Medir de dónde pasó el hecho a donde estaba la señora supuestamente escondida y también ahí calculamos el campo de visión de una persona. El ser humano tiene un campo de visión de frente de 90 grados, a los lados de 180, pero perdemos nitidez. Yo sé que está acá algo, yo sé que acá hay algo, pero no te puedo decir a lo mejor de manera nítida qué es. Entonces, esa pericial consiste en eso, en ver las medidas, ver de dónde estaba parada la señora, porque te digo, en su entrevista, no, lo vi todo. Y luego, no, es que me agaché porque me dio miedo. Entonces, ¿qué hiciste? O te agachaste o lo viste, porque en su entrevista ella decía, es que yo vi que entraron, no sé, corriendo, flaco, moreno, alto. Ajá. Y en México, ¿cuántos flacos, morenos y altos existen, no? Y entonces justo ese era el detalle, que no tenía una visión completa, por eso no pudo dar un rasgo característico o específico de la persona. Y luego dice, yo vi que salieron con algo negro en su mano. No, pues yo te cuento cuántas cosas negras hay. Sí. O sea, hasta una cartera pudo haber sido, ¿no? Sí. Y justo esa es la pericial, comprobar que lo que traía en la mano no era un arma de fuego. ¿Y cómo lo voy a hacer? A partir de medir de dónde estaba la señora, en donde pasó el hecho y saber cuál era realmente su campo de visión. Y claro, tomando en cuenta que también se dice, si tú escuchas un disparo, ¿qué es lo primero que haces? Me agacho. Claro, te agachas, te cubres. ¿Sí? Si no sabes aparte de dónde viene el disparo, pues con más razón, pecho tierra, ¿no? A ver, aquí la señora dice, no, es que yo me agaché y luego narra todos los hechos como si los hubiera visto, cuando en realidad, seamos realistas, el instinto humano de protección te va a generar que te agaches, a menos de que tú seas quien dispara. Eso cambia el hecho, porque tú sabes quién está disparando, porque tú tienes el control, tú tienes el arma. Pero cuando tú no estás viendo quién dispara y nada más escuchas ¡pah!, por supuesto que te vas a agachar. De acuerdo. Entonces, ese tipo de periciales son las que hacemos también. Pero ahí es distinto porque yo trabajo, porque como fue en una vía pública, el homicidio fue adentro de un predio, pero la señora estaba afuera. Y como es vía pública, ahí sí, no tengo ningún problema. Yo voy, hago mis medidas, tomo mis fotografías y no creas, aún así la gente se asoma como, ¿qué están haciendo? ¿Por qué toman fotos? Pero no me pueden decir nada. Y aunque traigan una patrulla, no puede pasar nada porque es vía pública. Ahí es distinto. Ahí, de hecho, puede cambiar la perspectiva de mi pericial y me da un poquito más de objetividad porque yo lo comprobé. Pero cuando tenemos que trabajar con lo que ya está hecho, generalmente es un poquitito más complicado. ¿Y cómo se ve este proceso de estudio tuyo particular cuando investigas, cuando lees, cuando ves las entrevistas? ¿Cómo lo haces? ¿Haces anotaciones? ¿Te entrevistas con especialistas? ¿Nos llevarías un poco por este proceso personal tuyo que te funciona? Mira, yo lo que hago, amigo, primero es, me dan la carpeta, ¿no? Hasta a mí me platican primero el hecho. ¿Cuál va a ser el hecho que vamos a llevar? Entonces, me dan la carpeta de investigación y me dicen, mira, échale una leída y a lo mejor de ahí tú me puedes decir qué pericial podemos hacer. Y eso ayuda. Y yo empiezo a leer la carpeta. Generalmente trato de leer cosas muy específicas, porque también leer una carpeta no es algo que se haga en un día y algo que tú digas, ahorita me la echo de volada. ¿Cuántas páginas suelen ser? Mínimo 200. ¡Hala! Mínimo 200. O sea, ya es como y vas, pero directito a lo que tú sabes que necesitas. Entonces, bueno, una vez que yo leo cuál es el delito, cuáles son las entrevistas, cuáles son las periciales, qué pruebas hay en contra de mi cliente, ahora sí, ya te podría decir, mira, podemos o yo te propongo al abogado. Yo te puedo proponer esta pericial para esto y para esto, o esta pericial para esto y para esto. Eso ya viene de la experticia del perito. ¿Qué puedes proponer? Entonces ya con el abogado generalmente llegamos a un acuerdo de qué periciales sí le convienen y cuáles no.
De ahí determinamos cuáles puedo hacer yo y cuáles no, porque no puedo hacer ninguna pericial que tenga una especialidad. Sí, como la química. Como que la nos química, comentaste. exacto. Por ejemplo, la de psicología. Tendría que ser primero psicóloga para después poder hacer una pericial en psicología, ¿no? Entonces, de ahí determinamos cuáles puedo hacer yo y en cuáles tendríamos que buscar algún otro especialista. Por supuesto que en el medio me conoce mucha gente y conozco mucha gente más. Si me dicen, oye, ocupamos un médico, lo tengo. Ocupamos uno químico, lo tengo. Ocupamos un psicólogo, lo tengo. Entonces, te digo, tratamos de tener como múltiples disciplinas y así como yo le llamo a mis colegas para, oye, vente, ocupo una pericial, mis colegas me hablan para, oye, vente, ocupo una pericial, ¿no? Entonces, bueno, ya que determinamos eso, el siguiente paso es hablar con el cliente, porque con el cliente pues se le explica, mira, se va a hacer esta pericial o se ocupa esta pericial para determinar esto, nos va a ayudar con esto o solicitamos esto y obviamente pues ya el cliente tendrá que calcular y sondear su bolsillo, porque también una pericial, pues por supuesto, tiene un costo. Más o menos los costos pueden oscilar entre los 10,000 hasta 35, 40 mil pesos. Depende de qué trabajo tenga que hacer, depende de qué delito sea, depende de cuántas audiencias tengo que presentarme. O sea, no, y también depende, yo creo mucho, yo a veces, de quién me lo está solicitando. No le puedo cobrar 30,000 a una persona que yo sé que no tiene para pagarlo y que yo sé que es inocente. Entonces, también trato de ser como muy... yo creo mucho en las energías. Entonces, yo digo, hay que ayudar a veces porque el universo te lo regresará. Entonces, trato de no ser como ni precios tan elevados, pero tampoco regalando mi trabajo, porque te digo, hay casos muy específicos cuando son feminicidios, homicidios, que digo, híjole, no te lo puedo dejar tan barato porque es mucho trabajo, es mucho de leer y tengo que ir a juicio a presentar las periciales. Y cada vez que yo voy a juicio me tengo que aprender todo lo que yo puse en mi dictamen, porque cuando tú presentas un dictamen en juicio, todos tienen tu dictamen, menos tú. Entonces... todo mundo puede ver lo que tú pusiste, menos tú. Yo debo de llevar toda esa información en mi cabecita. Y eso también, obvio, pues es estudio, cuesta. ¿Recuerdas alguna pericial que te haya parecido peculiarmente extraña? O sea, que has dicho, ¿por qué estoy haciendo esto? Claro, me pidieron una vez una pericial en pedagogía. O sea, es que hoy día, de verdad, como hoy día el tema forense tiene un apogeo bien grande, todo lo que tenga que ver con cualquier materia hoy día ya puede ser forense. O sea, mecánico forense, psicólogo forense, arquitecto forense, porque la palabra forense hoy día en México se utiliza. Bueno, la palabra forense como tal viene de foro, ¿no? De un aforo. Hoy día la palabra forense se utiliza como cualquier ciencia o disciplina que ayude a procurar justicia. Todo lo que tenga que ver con procurar justicia va a traer la palabra forense. Entonces, por eso es que ya tenemos periciales en todo. Y un día me hablaron y me dicen, oye, eres pedagoga, ¿no? Y yo, ajá, es que queremos una pericial en pedagogía. Y yo, ¿qué? Jamás había escuchado yo eso. Y yo, ¿una pericial en pedagogía? ¿Para qué o qué? No, es que estaban peleando que se habían plagiado unos planes de estudio de una escuela a otra escuela y querían un pedagogo para que comprobara que los planes de estudio de qué escuela eran los legítimos y cuáles no. Y como los pedagogos son los que se encargan de los planes de estudio, de las escuelas y las planificaciones y todo ese rollo, entonces cuando me dijo eso yo dije, qué pérdida de tiempo tan más grande. Pero, ajá, pues bienvenida, ¿no? O sea, trabajo es trabajo, pues. Pero esa fue una pericial por mucho muy extraña. Porque aparte de todo, o sea, literal, me entregan, haz de cuenta, de la escuela A, documentos. De la escuela B, documentos, y era el mismo. O sea, era lo mismo. Era el mismo plan. Nada más lo que tuve, ahora sí, lo que hice fue buscar a fondo cómo idearon ese plan. Cómo sabían qué materia, después de qué materia y qué materias. Ves que cuando te dan ¿cómo se llama? Un temario, por ejemplo, te ponen tema 1, 1.1, 1.2, sí. Así. Entonces, lo que hice en realidad fue buscar nada más como más a fondo en la parte de los temarios, como cuál estaba más estructurado y cuál podría haber sido la copia de cuál. Pero eso es una pericial. ¿Y si concluiste algo? Sí, sí hubo un plagio, pues sí lo hubo. Pero eso es una pericial única, no un millón. Claro. No, o sea, nunca más he hecho una pericial así. ¿Te ha tocado alguna desagradable? O sea, que te hayas sentido
O sea, como qué necesidad de estar, no sé, viendo esto, oyendo esto, oliendo esto, algo que te haya sacado de onda. Me han tocado periciales. Ay, es que algunas son como, ¿sabes qué? Cuando tienen como mucha violencia. Muy gráficas. Sí, muy gráficas. O sea, por ejemplo, trabajamos un asunto de feminismo y en esa yo ayudé a tirar las periciales, pero de la fiscalía. Y híjole, cuando proyectan todo en las pantallas, son fotografías como muy explícitas. Yo estoy muy acostumbrada a eso, te lo juro por Dios que sí. Trabajo mucho esto, pero de todas maneras, hay veces que en lo que están proyectando, mi cabeza está solamente pensando como, ¿cómo puede la gente cometer tanta violencia? ¿Por qué lo hicieron así? O sea, de pronto sí, son como cositas que no me encanta. Y que nadie debería ver. Que nadie debería ver, pero pues al final del día en un juicio lo van a volver a pasar y a pasar y a pasar, porque lo tenemos que desarrollar completo, ¿no? Entonces, no me encanta, pero pues esas son gajes del oficio. ¿Qué te gustaría que se lleve la gente en este episodio sobre criminalística? Mira, me encantaría que primeramente haya quedado como muy claro la diferencia entre criminalística y criminología. Trabajamos de la mano, sí pudiera ser, pero no hacemos lo mismo. Me encantaría que los jóvenes, antes de que ingresen a estas carreras, sepan realmente a qué nos dedicamos, porque a veces están muy influenciados por programas norteamericanos. Y lo que tú ves en un programa no es la realidad, y menos de la realidad de México. Entonces creo que también eso es muy importante. Eso me encantaría que la gente se llevara. Y que hoy día los medios de prueba son muy importantes. La criminalística está en un apogeo muy grande porque es necesaria para hacer medios de prueba en un juicio. Jessica, te agradezco mucho. Estoy seguro que la gente se habrá llevado historias interesantes y lecciones también valiosas. Los alumnos la vez pasada le mandamos un saludo. ¿Cuál es? Si es que te lo pidieron, ¿verdad? Claro, mis alumnos me lo solicitan. En realidad, mis alumnos, les digo mis horribles, siempre les digo horribles. Entonces, un saludo para mis horribles de Atizapán, de GTU Atizapán. Saludo para mis horribles de la UCP, que es la Universidad de Ciencias Penales, exactamente plantel Izcali. Gracias a ti, en el podcast pasado obtuve a un alumno de la UTC de Nesa, para Martín también, que justo me acompañó el fin de semana al campamento forense. Y pues bueno, a la gente de FIE también, que son los embalsamadores. Fantástico, saludos a todos. Y también si les pareció interesante algo o tienen una espina de estudiar algo relacionado, pues ya se habrán dado cuenta en estos episodios que Jessica es una maestra excepcional y pueden acercarse para tener informes e incluso considerar meterse a inscribirse. Claro que sí, de todas maneras ya diste mis redes, igual las repito, análisisforense.oficial en Instagram o mi número telefónico 55 50 60 80 88 para cualquier pregunta, duda. Yo estoy de verdad siempre abierta y atenta, me creo mucho en la juventud, por eso enseño. Amo enseñar y si tienen alguna duda, pregunta de la carrera, que no sepan si realmente es lo que quieren, mándenme un mensajito y nos ponemos en contacto. Muchas gracias, Jessica. Gracias también a ti que escuchaste el episodio. Nos vemos la próxima semana. Espero lo hayas disfrutado y no se te olvide activar la campanita de notificaciones porque solo de esa manera YouTube te va a avisar que se subió un nuevo episodio como este y también suscribirte para que de igual forma YouTube te haga aviso. Que estés muy bien y nos vemos la siguiente semana.